Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Neuróticos Anónimos hace jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión, y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos. 55 55 12 37 74. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Nosotros venimos de Neuróticos Anónimos a transmitirles un mensaje de vida, esperanza y amor a todas las personas que tienen problemas con sus emociones. Pues a continuación voy a darle la palabra a mi compañera que nos va a leer el enunciado, que es nuestra carta de presentación, que se lee al inicio de cada junta. Adelante, compañera. Buenos días a todos los radioescuchas. Yo voy a hacer el enunciado. Dice, Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Para ser miembro de esta asociación basta considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales, neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de Neuróticos Anónimos consiste en los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial y todos los puntos señalados en el folleto, el patrimonio de NA, la asistencia a las sesiones, el estudio y la aplicación de la literatura, así como actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje de NA al neurótico que aún sufre. Los historiales y las catarsis de los miembros son respetados. NA no está afiliada a ninguna religión, secta, organismo, institución o partido político. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. En NA no se pagan derechos ni cuotas, pero teniendo nuestros propios gastos, aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Sí, muchas gracias, compañera. Pues sí, ¿verdad? Ahí nos dice, ese es nuestro enunciado, donde nos describe en forma breve que son grupos de hora y media y que se reúnen día a día personas de diferentes edades, tanto hombres como mujeres, a compartir sus experiencias vividas y superadas. Pues sí, pues como cada semana, pues nosotros venimos a compartirles el tema con un tema diferente, y hoy el tema es sentimiento de culpa, ¿verdad? Ya que muchas veces pues se dice que es un tema sumamente complicado, ¿no? Que el sentimiento de culpa muchas veces nos acompaña durante años, nos hace pensar que no merecemos ser felices, que no tenemos derecho a equivocarnos o que debemos cargar para siempre con nuestros errores. Pero hoy queremos compartir con mis compañeros que existe una manera diferente de vivir, ya que la enfermedad, el sentirse culpable es enfermedad mental y emocional.
Decirle a las personas que nos están escuchando, pues que gracias por escucharnos, por tomarse la amabilidad, ¿verdad? De poder tomarse ese tiempo de saber, ojalá y se encuentran el reflejo, pues no lo pueden hacer saber, sí, mientras aquí nosotros nos ayudamos con la literatura. Ahorita les voy a leer un poquito que dice, mientras no se elimine la culpa, no hay recuperación, no hay paz, no hay escape y no hay ningún lugar donde donde escondernos. Cuando estuvimos enfermos, estuvimos conscientes de que no había ningún lugar donde esconderse. La culpa era la causa de que nos odiáramos a nosotros mismos y a otras personas, a otras situaciones y al mundo en general. Nada estaba bien en nosotros, nos sentíamos miserables porque no podíamos evitar el sentirnos culpables. Pues bien, este es un poco de lo que nos habla la culpa. Aquí están unas invitadas muy especiales, los cuales nos vienen a compartir ellas cómo vivieron esa culpa que las hizo llegar a la asociación, en su caso personal. No sé quién quiera comenzar, compañera. Adelante. Compañero, ¿puedes compartir? Muy buenos días, personas que nos escuchan. Mi nombre es Raúl. Voy a permitirme hablar un poquito de mi experiencia respecto al sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa al principio de mi infancia, pues no lo detecté, pues no podía. Lo único que detecté es que me sentí mal en el momento de un rechazo de mi propio padre. Me sentí mal, se me fue así como la autoestima, se me fue la seguridad. Hoy lo veo de esa manera, pero antes pues no sabía lo que me sucedía, lo que me pasaba. Yo nada más me sentía mal y ya. Y tuve que recurrir a la protección, en este caso emocional, ¿no? Para pues no sentirme tan mal. Y lo que yo hice fue aislarme, ¿sí? Sentir así como una sensación de soledad. No podía evitar alejarme de la gente. Bueno, estaba yo chamaco, no podía yo convivir con los demás chamaquitos, los demás niños. Yo los veía jugar, los veía bromearse, pues, jugando inclusive como a las luchitas, y yo no podía intervenir, no podía ser uno más de ellos. Algo pasó en mí en el momento del rechazo de mi padre. ¿Por qué? Pues yo no lo sabía tampoco en ese momento, ¿no? Nada más yo me dejaba guiar por lo que yo sentía. Pero sí empezó a sentir así como una sensación de inseguridad, de sufrimiento, de temor, de miedo, ¿no? Todo, o sea, 8 años, 7, 8 años, me acuerdo, porque yo no es que tenga memoria, sino que sentí en ese momento emocionalmente de lo que yo estaba viviendo. No le decía nada a nadie, pero me volví una persona, un niño más bien, callado, como se dice, taciturno. No me gustaba platicar con nadie, entre más solo mejor. De esa manera empecé a sentir. La única que se me acercaba pues era mi madre, pero yo no quería el amor de mi madre, yo quería que me quisiera mi padre, ¿no? Algo así, pero lo que yo quería pues no se me daba. Y por lo tanto pues empecé a vivir año con año de esta forma, de esta manera, sin saber a dónde ir, cómo ir, qué hacer, cuál era mi propósito. Nada más pues, veía a los demás como que uno pertenecía a la sociedad, a los demás chamaquitos. Yo como que me sentí diferente, así como que yo no era parte de. Entonces, pues esa es parte ya de mi infancia respecto a la culpa. Más adelantito podré compartir otro poco más. Sí, gracias. Sí, ver que la culpa, pues nos dice, ¿verdad? Que la culpa es mental y emocional, o sea, es una enfermedad
Finalmente, yo recuerdo cuando yo sentía ese sentimiento, esa culpa, eh, digámoslo, antes de llegar a la asociación, pues mi vida sí era ingobernable, ¿no? Era una persona sumamente violenta. Y yo me acuerdo que insultaba a las personas, les decía cuánta cosa se me venía a la mente, o no tan solo a las personas, muchas veces a la familia, ¿no? A la familia, después ya que se me bajaba la emoción, me entraba mucha culpa. Yo decía, híjole, ¿pero qué les dije de tanta barbaridad? ¿Por qué les contesté así? ¿Por qué o sea, yo había algo que no me dejaba estar tranquila. Entonces esa emoción a mí me hacía sentir, me hacía hacer, sentirme culpable, me hacía sentir, me causaba mucho sufrimiento, ¿no? El ver actuado de esa manera, el haber dicho cosas que quizás bajo el influjo de las emociones, pues no lo debí de haber dicho, pero estando tranquila, pues ya empezaba yo a, a pensar, ¿no? Ya positivamente, ¿no? De decir, ya no quiero hacer eso, ¿no? Pero no sabía cómo vivir, no sabía cómo hacerlo, porque yo no conocía de estos grupos, ¿no? Donde que nuestro único objetivo, pues es dejar de sufrir, ¿no? Ese es el único requisito. Yo era lo que yo quería, dejar de sufrir, pero no sabía cómo hacerlo. Voy a darle la palabra a otra de mis compañeras, que también nos va a compartir cómo ella vivió ese sentimiento de culpa y los estragos que le hicieron sentir. Adelante, compañera. Sí, pues buenos días a las personas. Yo soy miembro más de la asociación y quisiera compartir un poquito respecto a esta parte de la culpa. Cuando yo llego a la asociación, a mí me invitan a tener pues la mente abierta, la mente receptiva a nuevas cosas y empezar a conocer un poquito respecto a dónde viene la manera en la que yo me estoy sintiendo. Entonces, algo que a mí me gustaría compartir acerca de la culpa es que yo pude darme cuenta dentro de la asociación que sentía culpa a sentir sentimientos de amor. Cuando era más pequeña, pues vengo de una familia disfuncional y pues estaba al cuidado de los abuelos. Entonces, pues de manera inocente, de manera no consciente, pues yo genero un amor, un apego hacia ellos, hacia las figuras materna y paterna. Pero pues estaba la otra contraparte, por ejemplo, de los padres biológicos. Entonces, conforme yo voy creciendo, pues escucho esas situaciones, esos a lo mejor, pues reclamos por parte de la madre, ese desapego de parte de ella, esos comentarios de que pues a lo mejor le quitaron a sus hijos y todo eso. Y entonces todo eso a mí me va generando un sentimiento de culpa, que en ese momento yo no lo sentía. Yo no lo identificaba y no sabía el por qué estaba mal que yo quisiera a esa abuelita o ese abuelito de esa manera. Entonces, dentro de la asociación a mí me van invitando a ver qué es lo que hay de fondo en mi pensamiento y con el tiempo voy descubriendo que yo siento culpa de quererlos de esa manera, siento culpa de no querer a mis padres biológicos como yo tendría que, porque qué es lo que hay en mi pensamiento. Ahorita mi compañera hablaba acerca de situaciones atormentadoras, esos pensamientos de decir yo no debería sentir esto, yo no debería de pensar así, esto no es correcto, esto no está bien, no es justo para ellos y darme cuenta que en realidad pues fue una situación que se dio por añadidura, por una situación desde un cariño de niña que no era consciente. Yo me imaginaba que pues había una parte de mí dolosa de decir, pues es que yo los quiero lastimar, yo los quiero desplazar, yo no les quiero dar su lugar. Y entonces sentirme en esa situación a mí me generaba mucha culpa. Entonces era muy, muy complicado para mí el aceptar que era lo que yo sentía por esas personas. Sí, gracias. Vamos a ir a un corte. No se vaya, vamos a ir a un corte. Síganos sintonizando en esa radio 97.3 FM. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. El mismo latido, un nuevo camino. Hoy, con Tren Maya, comunidades se conectan, crecen y miran al futuro. Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo laten con más fuerza, se vuelven camino. Las raíces que conectan nuestra historia, cultura y tradiciones. El orgullo de un pueblo que avanza unido. Tren Maya, raíces que conectan. Todas y todos somos Tren Maya. Gobierno de México. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM.
En esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. Sí, ya estamos de regreso nuevamente, ¿verdad? Hablando de este tema tan interesante que es el sentimiento de culpa. Bueno, va a continuar hablando la compañera. Adelante, compañera. Sí, gracias, compañera. Pues sí, entonces a mí dentro de la asociación me invitan a ver esta situación y entonces puedo encontrar el por qué tengo ciertos comportamientos hoy en día, el por qué me siento de ciertas maneras, porque o desde dónde viene este sentimiento de culpa hacia sentir afecto, el por qué yo me niego a reconocer cuando siento un afecto, una atención y por qué mi mente se atormenta en ese tipo de pensamientos. Es que no deberías de sentirte de esta manera, no deberías de pensarte de esta manera, no deberías hacer estas cosas, no deberías, pero ¿desde dónde viene esa parte? Me he dado cuenta que la culpa viene desde esas situaciones de la infancia en la cual yo no he querido reconocer, el reconocer ese tipo de afectos, el reconocer que pues no podemos obligarnos a sentir, ¿no? Era una de las partes que yo pude encontrar a través de la culpa. Yo me obligaba a no sentir ese, yo no quiero sentir ese tipo de pensamientos, yo no quiero sentir deseos, ilusiones, esperanza. ¿Por qué? Porque venía muy contradictado con la parte de decir lo que tú no tienes que sentir. Entonces, es lo que yo pude encontrar respecto a esa parte de la culpa y cómo me ha ayudado, pues el aceptarlo, el ser honesta, el mirar hacia adentro de mí y alcanzar a ver qué es lo que realmente hay en mi mente, qué es lo que realmente estoy sintiendo, qué es lo que realmente estoy pensando y darme la oportunidad, permitirme el ser más paciente conmigo, el permitirme tener la libertad de expresar lo que me gustaría, lo que pienso, lo que siento y darme cuenta que no es malo, no es malo el sentir y que viene más arraigado con una situación de la infancia, ¿no? Entonces poderme permitir hacia las personas tener relaciones más sanas desde la libertad de expresarme y de también aceptar lo que cada persona pues también quisiera, ¿no? Porque es otra parte que yo pude encontrarme, el decir sientes culpa, pues ahora por hablar, ahora sientes culpa por no hablar, entonces sentir culpable de todo, porque siempre estar meditando, reflexionando si lo que yo hacía o lo que no hacía estaba bien o estaba mal, y entonces permitirme a mí eso me ha ayudado, el ser honesta, aceptar las cosas que estoy sintiendo y expresarlas genuinamente. ¿Para qué? Para que yo pueda liberarme de ese sentimiento y entender que es normal y que está bien. Gracias. Sí, gracias, compañera. Sí, pues ver, ¿verdad? Que muchas veces uno se siente mal, pero no sabe cómo saberlo expresar, ¿no? Sentir esa culpa, que yo no sabía que era parte de la enfermedad mental y emocional, ¿no? Sentir ese sentimiento malsano, ¿no? Que hacia las personas que me causaban mucho odio, que me causaban mucho resentimiento, que incluso no las podía ni ver, ¿no? Porque era una persona, ahora le llaman tóxica, ¿no? Pero yo no sabía antes que así se les decía. Yo era una persona así, ¿no? Que todo el tiempo me la vivía expresándome mal de la gente, criticándola, y todo eso pues generaba que yo me sintiera mal después. Traía esa culpa, ese de decir, por qué me expreso de esta manera si yo veo que las personas son felices? ¿Cómo le harán? ¿No? ¿Cómo le harán? Pero yo no sabía hasta que yo llegué a la asociación de Neuróticos Anónimos y me doy cuenta que es parte de la enfermedad mental y emocional eso de sentir esa culpa hacia mí misma, ¿no? Esa lástima por mí misma, ese sentimiento que no me dejaba ser feliz, que no me dejaba avanzar. Pero bueno, voy a darle la palabra a otra de mis compañeras que nos sigan, que nos va a compartir cómo ella vivió esa culpa y todos los estragos que ella pasó. Adelante, compañera, ¿quién de las dos comienza? Sí, Adelante. gracias compañera, buenos días, gracias por el espacio. Yo soy un miembro más de la Asociación de Neuróticos Anónimos. Pues yo les voy a platicar un poco sobre mi experiencia. Yo recuerdo que en esa adolescencia, pues yo salgo de mi casa. Me voy con una persona que pues la verdad, él
pues él me decía que iba a tener una vida bien con él y todo, y la verdad es que no. Él era una persona alcohólica, drogadicta. Entonces, pues yo empecé, había en mi vida, había mucha violencia, tanto familiar, violencia física también, y yo viví una vida así con él. De esa, con esa pareja tuve tres hijos, y así viví con él por bastante tiempo, pero llegó el momento en que ya no pude soportar eso y lo dejo y me fui a vivir a la casa de mis padres. Me voy a vivir a la casa de mis padres y pues igual empiezo a tener problemas con mi mamá, me empezó a, me empezó a decir mucho, me metió más en la culpa de que pues no era una buena madre, que yo no, no cuidaba bien a mis hijos, o la comida, lo que fuera, siempre ella estaba ahí diciéndome, ¿no? Que cómo debía yo hacer las cosas, y pues me fue metiendo más en esa culpa, ¿no? Yo llegué a tener tanta culpa que la verdad me deprimí, me ponía mal, me enojaba, me enojaba porque yo creía que yo no podía ser buena madre, ¿no? De hecho, yo se lo decía a ella, yo le decía que yo no era buena madre, ¿no? Que yo no era buena madre para mis hijos. Y así pasa el tiempo y después conozco a una persona, él era amigo de mi hermano, conozco a esta persona y es con la pareja con la que aún sigo. Me junto con él, pero mi mamá no estaba de acuerdo, ¿no? Más que nada también por los hijos, porque me decía que qué iba a hacer de mis hijos, que ya no los iba a ver y así diferentes cosas me decía, ¿no? O sea, toda esa culpa yo me la fui guardando y yo le preguntaba a mis hijos, ¿no? Les decía que qué querían, irse conmigo o se querían quedar con sus abuelitos, y ellos me decían que no, que se querían quedar con sus abuelos, porque ellos también pues no veían esa parte de ir a vivir con otra persona, ¿no? Entonces, de hecho, ellos están muy acostumbrados a vivir con sus abuelos. Y ya, entonces yo me voy con él a vivir, pero yo siempre llevaba esa culpa, ¿no? De mis hijos, pues todo lo que me había inculcado mi mamá, que no era buena madre, que no los veía bien, y así me fui con esa culpa. Y yo, pues yo cada fin de semana, pues me iba con ellos, aunque no estuviera aquí en mi casa haciendo nada, me iba con ellos, los llevaba al doctor, los llevaba a pasear, los llevaba, a la escuela, ¿no? Pero realmente yo no me sentía bien porque yo sentía esa culpa dentro de mí, ¿no? Que no era buena madre porque no había visto por ellos. Entonces, pues yo recuerdo que yo veía así, yo me asomaba por la ventana y veía a las mamás que llevaban a sus hijos a la escuela y yo sentía mucha tristeza, me deprimía, de hecho, me ponía a llorar por ver eso, ¿no? Y así he pasado la mayor parte de mi vida culpándome por esa situación de mis hijos. De hecho, mi hija llega a la adolescencia a los 18 años y se va de la casa. Se va de la casa y eso fue tremendo para mí, ¿no? Se va a vivir con una amiga y ella se hace alcohólica, drogadicta, y eso a mí me pegó bastante. Tuve que luchar mucho para que mi hija dejara eso y eso me metió mucho más en la culpa. O sea que todo lo que hacen mis hijos, siempre voy a decir que es mi culpa, ¿no? Todo lo que ellos digan, hagan o les pase, siempre finalmente voy a decir que es mi culpa, ¿no? Entonces aquí el programa me ha ayudado bastante a quitar ese sentimiento de culpa que siento hacia pues sí, hacia mí, ¿no? O sea, esa culpa que siento por lo que les pase a mis hijos, ¿no?
El programa me ha ayudado demasiado y ha hecho que pues yo pueda salir adelante sin esa culpa, ¿no? Sin tener esa culpa presente y pues irme sintiendo mejor. Estoy en el proceso, todavía no, pues no termina esto, ¿verdad? Sigo con el proceso de eliminar totalmente ese sentimiento de culpa y pues aquí todavía estoy. Sí, gracias compañera por compartirnos tu experiencia. Sí, ver que es bien cierto, ¿no? Se carga uno muchas culpas que a veces a uno ni le corresponde, ¿no? En decir, ¿por qué tengo que cargar yo con culpas ajenas? Pero se siente más bien nos sentimos tan mal que nos cargamos el sufrimiento ajeno y eso no es parte de la enfermedad. Ahorita voy a leerles un poco de sentimiento de culpa. Adelante, compañera. Evidentemente, todos los seres humanos nacen con un completo y profundo sentimiento de culpa. Esto se debe a que todos los seres humanos nacen egoístas y desamorados, lo cual origina la culpa. Es bien sabido que el hombre debe ser socializado y humanizado para poder vivir con su prójimo. Nacemos egoístas y faltos de amor, pero con capacidad para aprender a amar. Si aprendemos a amar y nos sobreponemos al egoísmo, nos sentiremos bien y no padeceremos de culpa. Si no aprendemos, creceremos con un grave sentimiento de culpa y nos sentiremos mental y emocionalmente enfermos. El sentimiento de culpa debe eliminarse para que la persona se sienta saludable y bien. Sí, muchas gracias. Pues ver, ¿verdad? Que ahí nos dice que debemos de eliminar ese sentimiento de culpa, ¿no? Que tenemos derecho a ser felices, que ya no podemos, desde que llegamos a Neuróticos Anónimos, tenemos que tener un cambio en nuestras vidas, tenemos que ser diferentes, cambiar nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, pero sin uno no lo cree, pues siempre va a seguir enfermo, siempre tiene uno que eliminar a como dé lugar ese sentimiento de culpa que uno trae, ¿no? Que también lo genera el egoísmo, ¿no? Ese egoísmo que impide la habilidad de poder amar a los demás. Yo necesito, como primer lugar, eliminar ese sentimiento de culpa que es causado también por el egoísmo, y al momento en que ya lo elimino, empieza a adquirir la habilidad para poder amar a los demás, ¿no? En mi caso, así me pasó. Yo primero empecé a sentir, después de haber sentido tanto odio por las personas, por la familia, por todas las que yo creí que me habían hecho daño, después mis pensamientos cambian. Al momento tuve que obviamente hacer un trabajo. O sea, ahí en Neuróticos Anónimos nos invitan a hacer un trabajo de uno mismo, ¿no? O sea, yo ahí voy a recuperarme yo, no a recuperar a los demás, ¿no? Para poder sentir amor hacia los demás, primero tengo que experimentarlo yo, tengo que sentirme amor por mí misma, ¿no? Porque yo me castigaba, sobre todo yo usaba fugas, ¿no? Por la gracia de Dios, pues no llegué a probar las drogas, pero pues sí, el alcohol, yo me fugaba en el alcohol, ¿no? Me fugaba muchas veces, lo usaba para poderme desahogar, ¿no? Ya alcoholizada hablaba cosas que no debí de haber hablado, mas sin embargo, cuando se me bajaba el efecto, me entraba ese cúmulo de emociones que me generaban tanta culpa que a veces no me podía ni levantar, que ya no sabía si era la cruda o era la culpa la que me traía, ¿no? Pero eran dos cosas a la vez. Pero bueno, vamos a ir a un corte, no se vaya, síganos sintonizando en esa radio 97.3 FM. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Todos los días nos levantamos con un solo propósito, tu seguridad. Prepararnos hoy para protegernos siempre. Nos esforzamos para ser mejores y trabajamos siempre por tu bienestar, porque servir a México es cuestión de honor, valor y pasión. Estaremos contigo cada que nos necesites. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La gran fuerza de México. Gobierno de México. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión.
una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. Sí, gracias, ya estamos de regreso nuevamente. Les voy a decir algunas señales de que vivimos dominados por la culpa. Son estas: recordar constantemente errores del pasado, castigarnos con pensamientos negativos, sentir que no merecemos amor o tranquilidad, pedir perdón una y otra vez sin poder perdonarnos, quedarnos atrapados en el pasado. No sé, ¿alguien quiere expresar algo de esto que les comenté? Algo que se hayan quedado en el pasado atrapados o que estén pidiendo perdón a cada rato, y que esa culpa les siga torturando su ser. ¿Alguien quiere compartir? Adelante, compañera. Sí, mencionaba ahorita mi compañera esta situación del amor, algo que a mí siempre me ha generado y veo que me ha acarreado todavía hasta la actualidad sentimiento de culpa, es el creer que tengo que cumplir las expectativas, ¿no?, de las otras personas, el tener ese pensamiento, ese sentimiento de culpa de no ser la hija perfecta que a lo mejor la madre quisiera, y entonces crecer con esa situación y repetir ese patrón de conducta hasta la actualidad, el decir: no eres suficiente, tienes que ser muy estudioso, tienes que ser bueno para todo, tienes que ser educado, tienes que ser bueno, no tienes que tener malos pensamientos, tienes que tener todas las respuestas siempre, no tienes que sentir miedo, tienes que tener siempre buen ánimo, tienes que continuar. Y entonces ese sentimiento de culpa de tener que ser siempre la hija ideal, la madre perfecta, la esposa amorosa y todo, eso a mí me ha generado un profundo complejo de no sentirme suficiente, de todo el tiempo estar vigilando mis conductas, de todo el tiempo estar pensando qué hago bien y qué hago mal, torturándome el pensamiento, recordando algo que dije, por qué lo dije, no lo debí de haber dicho, no lo hubiera dicho así, hubiera dicho algo mejor o mejor hubiera dicho esto. Y entonces ese sentimiento de culpa es tormentoso porque hasta la actualidad se mantiene y sigue uno creyendo que tiene que cumplir esas expectativas de las personas para agradar, para ser suficiente, porque va muy junto con otro tipo de emociones como el miedo, ¿no? Miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser merecedor o no ser digno. Y entonces la culpa nos va generando ese tipo de pensamientos y nos mantiene en ese estado de alerta constante para tener que no equivocarnos, ¿no? Para tener que ser lo suficiente para cubrir esas expectativas que creemos, o al menos yo creía durante mucho tiempo desde la infancia que así tenían que ser, ¿no? Y el programa me invita a darme cuenta desde dónde vienen esos sentimientos de tener que ser suficiente, esa culpa de no ser merecedora de amor, de no ser digna. Sí, gracias. Sí, es bien cierto, ¿no? Ver cómo la culpa pues va arrastrando a uno, ¿no? Y ahorita decía, hasta pedir perdón, pedir disculpas una y otra vez, ¿no? Ver que eso lo trae uno cargando por años, hasta que dice, elimine la culpa y empezará uno a sentirse bien, ¿no? Es un paso a la recuperación, eliminar el egoísmo, la culpa, porque eso es lo que a uno le genera el sentir, pedir perdón, no sabe uno ni por qué, ¿no? Pero sentir culpa de todo, ¿no? Sentir culpa hasta a veces el no saber hablar, el no saber hablar también es sentirse culpable, ¿no? El decir, ¿por qué le dije así? No le debí de haber dicho así. Mejor para la otra ya no le digo nada, ¿no? Pero es simplemente porque no sabía cómo expresarlo, ¿no? Pero Neuróticos Anónimos ahí es una alternativa para las personas que tienen problemas con sus emociones, ¿no? Porque a mí siempre me lo hicieron saber de esa manera. Pero bueno, vamos a continuar con el tema y también decirle a todos los radioescuchas que se conecten, que entren a la página del Face, en esa radio, 97.3 FM, y ahí déjenos un comentario, cómo les está pareciendo el programa, algún tema que quieran escuchar en particular, háganoslo saber. Ahorita le voy a dar la palabra a mi compañera, que también nos viene a compartir cómo ella vivió ese sentimiento de culpa. Adelante, compañera. Sí, muchas gracias, compañera. Gracias por el espacio. Pues miren, yo lo que les puedo compartir es que a la edad de 19 años,
Sufrí un abuso por parte de- del hijo de mi patrona, y en ese abuso yo quedé embarazada. Entonces yo dije, no, yo no, yo siempre pensé que yo no quería tener a ese bebé. Entonces yo me provoco un aborto. Bueno, voy a que me hagan un aborto, y después de ahí yo empiezo a sentir mucha culpa. Una culpa atormentadora, pero de día y de noche. O sea, una cosa que nunca en mi vida pensé que yo podía vivir. Em, Así pasaron muchos años, muchos años. Después conozco a una persona con la que yo me caso y tengo 2 hijos. Entonces, cuando yo tengo a mi hija y después al hijo, hubo un momento en mi vida que empecé a vivir este, con, con muchísima culpa, o sea, porque nunca se me quitó ese sentimiento de culpa. Y yo ver a mi hija y ver a mi hijo, o sea, nada más de verlos, yo sentía muchísima culpa. Hubo un momento en que me quise volver loca. Me pegaba con las paredes y y era un sentimiento muy fuerte. Em, lo hablé con un sacerdote y me dijo que yo tenía que perdonarme, pero pues yo no sabía cómo perdonarme. Era algo que no concebía yo poderme perdonar. Entonces, yo hoy en Neuróticos Anónimos me he dado cuenta que no soy de todo culpable, no soy de todo culpable. Sí me he sentido muy responsable por la decisión que yo tomé, este, que no fue la mejor, no fue la mejor. Hoy así lo veo, no fue la mejor. Em, pero yo o sea, yo digo, perdono a esa persona que me hizo eso, lo perdono, pero no me puedo perdonar yo misma. Y ahí es donde yo quedo atrapada, porque no me puedo perdonar, no me puedo perdonar. Muchas veces he intentado, muchas veces he intentado, pero no he logrado perdonarme. Entonces, cargar con ese sentimiento de culpa es tormentoso, es tormentoso. Al paso de los años, mi hija se embaraza y también, y ella dice que tampoco no quiere tener al bebé. Y entonces, como yo ya había vivido esas emociones tormentosas, yo le comenté a mi hija lo que a mí me había pasado y cómo yo lo había vivido. Entonces yo le dije a mi hija, no, yo te sugiero que no lo hagas. Bueno, yo en ese momento no le sugerí, le dije que no iba a abortar a la criatura. Entonces yo le dije, no lo vas a abortar, yo te voy a apoyar, yo te voy a apoyar. Entonces, este, tuvo a la bebé, tuvo a la bebé, pero ahí yo me sentí muy culpable porque no tenía la capacidad de, o sea, no me sentía con la capacidad de que ella hiciera lo que yo quería. Entonces, pues tuvo la bebé, gracias a Dios. Ahorita, pues la bebé ya es grande, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Y esa bebé es la que ahorita en este proceso que yo he vivido, a mí me ha apoyado, me ha dado ánimos de salir adelante, de estar en esta vida. Y pues a todo esto que yo he vivido, yo llego a Neuróticos Anónimos convencida de que es el lugar indicado en donde yo debo de estar para trabajar todas esas emociones atormentadoras que yo he vivido, a trabajar todo este sentimiento de culpa, que yo he sentido, que como yo les digo, no me puedo olvidar, esa parte de mi vida, es parte de mi pasado,
es parte de mi pasado y pues que lo tengo que estar trabajando pues siempre para que yo pueda sanar esto que yo viví y, y salir adelante por mí y pues, por los seres queridos que están alrededor de mí para que pues podamos vivir una vida útil y feliz. Es lo que yo les puedo compartir. Muchas gracias. Sí, gracias, compañera. Sí, hay algo que a mí me gustó mucho cuando yo llego a la asociación que dice, no importa lo que usted haya o no haya hecho, usted es bienvenido. Y esa parte a mí me gustó porque pues yo también así me cargaba tanta culpa de haber hecho pues tantas cosas, ¿no? Que pues en la inconsciencia no sabía. Pero yo también algo que me gustó, que encontré en la literatura que me dice que no conocía yo otra manera de vivir, ¿no? O sea, si yo hubiera sabido que existían estos grupos, y lo más chistoso es que los grupos, el programa ya existía, pero yo no sabía dónde había grupos, ¿no? O sea, por eso dicen, no, ni llegas antes ni después, sino en el momento que tienes que llegar. Y así me pasó a mí, ¿no? De que pues existían ya, porque el programa ya tiene más de 50 años de Salvando Vidas. Entonces, pues el programa ya existía desde que yo estaba en mi plena enfermedad, pero no sabía que había un lugar donde podía uno dejar de sufrir, donde podía uno hablar lo que uno traía, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, me di cuenta que no estaba sola, que había un grupo de personas que siempre me quisieron ayudar. A mí siempre me decían, siempre va a estar una silla esperándote el día que tú decidas venir, aquí siempre va a estar esperando. Pero bueno, ahorita bueno, mi compañera les va a leer un pedacito más de la literatura, esa donde nos habla el sentimiento de culpa, que son las leyes de la enfermedad, perdón, es la etiología, ¿no? De que nosotros les recuerdo que nos ayudamos con nuestras propias, con la literatura. Adelante, compañera. Dice, si usted es honesto, se dará cuenta inevitablemente de que la depresión, la ansiedad, la cólera, la compasión por uno mismo y todas las emociones atormentadoras son expresiones de la culpa. No es su esposa, ni sus hijos o su jefe lo que le está molestando, es su propia culpa. Es su propia culpa lo que le causa depresión, ansiedad, frustración y todas las otras emociones negativas. Nos enojamos con nosotros mismos porque no somos lo que deberíamos ser. Sabemos que somos un fracaso en la vida. Sabemos que no somos buenos esposos, padres, trabajadores, amigos y nos odiamos a nosotros mismos por ello. Sí, muchas gracias, compañera. Pues no se vaya, vamos a ir a un corte, síganos sintonizando en esa radio 97.3 FM. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Papá, ya tengo la lista de útiles escolares. A ver, cuadernos, mochila, uniformes, colores. Todo eso lo encuentras en la feria de regreso a clases Profeco. Descuentos, certificado médico y corte de cabello sin costo. Y la entrada es gratuita. Este 15 y 16 de agosto, de 9 a 18 horas, en Expo Reforma, Ciudad de México. Tus derechos también van a la escuela. Infórmate, compara y decide. Gobierno de México. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. Neuróticos Anónimos hace jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos 55 55 12 37 74.
Sí, gracias nuevamente, ya estamos de regreso. Sí, hablando de este tema tan interesante que es el sentimiento de culpa, ¿no? Ese sentimiento que no deja estar tranquilo a uno. No sé, ¿alguien quiere seguir compartiendo sobre este tema? Adelante, compañero Raúl. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, quiero continuar respecto un poco más de mi infancia, pero antes de hacer énfasis a que detecté ya con el tiempo y con el grupo donde milito, de que el motivo de rechazo de mi propio padre, o sea, la falta de desamor, fue porque yo no era el hijo que él había querido que yo fuera. Eso lo comprendía mucho después, cuando tuve que pedirle un perdón, porque yo decía, perdona a mi padre, pues si él fue el que me hizo daño, yo por qué le voy a pedir perdón, pero simplemente a través de un padrino me dice, ¿de veras fuiste el hijo que él quería que fueras? Fue cuando entendí que no era yo el hijo que él hubiera querido tener, ¿no? Y por eso me sentía culpable, por no haber sido lo que mi padre quería que yo fuera. Pero las secuelas, las consecuencias, lo que más ahora he detectado y me ha dolido y vivo las consecuencias, es cómo se desvió mi personalidad, ¿sí? Cómo se deformó mi forma de pensar y de actuar. Y la deformación va enfocada hacia que entablé o emprendí una carrera desenfrenada por quedar bien, para tener el valor personal como persona que no había podido obtener de mi propio padre. Entonces, en todas mis actitudes, en todos mis hechos, siempre buscaba agradar a las demás personas, hablando con palabras bonitas, aunque por dentro sentía como rebeldía, ¿no? De ahí partió que yo nunca podía decir que no, porque era más satisfactorio decir que sí, aunque por dentro yo no quisiera. Me importaba más quedar bien, me importaba más que me reconocieran. Fue así como una carrera para suplir la falta de cariños de un padre. Y de ahí pues se desprendieron situaciones difíciles para mí, porque me dediqué a dar y dar y dar. Aquí también confundí el dar a mis compañeros, pero volvió la culpa en mí sin detectarla y dar en el grupo, pero igual, para que dijeran, ay, qué buen servidor es mi compañero Raúl, ay, que esto, que ay, llega temprano, ay, abre el grupo, que esto, que... no, o sea, perdón que me río, ¿no? Porque me río de mi ignorancia de aquel tiempo, pero pues me volví, decían por ahí, un acomedido excesivo, que no quiero decir la palabra, ¿no? Me importaba mucho quedar bien, me decían, ¿cuánto quieres ganar? Poquito decía, lo que usted quiere darme, ¿no? Porque yo no tenía mi propio valor, no tenía mi propia seguridad de sí mismo, así que me dejaba dominar por otras personas. Simplemente en las relaciones sociales. A mí una mujer muy independiente, de esas que no necesitan casi a un hombre, no podía acercarme a ella, dije, no, esta me va a ganar, me va a maltratar, me va a ganar. No, es mejor que yo, no la voy a poder dominar. Por eso siempre busqué mujeres más tontitas. Entre paréntesis. Más enfermas, ¿no? Entre paréntesis, perdón, ¿no? Pues es mi historial, ¿no? Y pero todo eso me afectó, porque me decían mis propios hermanos, Raúl, ¿y tú cuándo vas a dar algo para ti? ¿Tú cuándo? ¿Cómo iba a hacerlo si yo no sabía de dónde venía toda esta situación? Entonces, a base de trompiezos, a base de no sentirme bien, a base de cometer tantos errores, gastar el dinero inútilmente, no saberlo utilizar, ¿sí? Como niño, nada más lo que yo quería, o sea, darme pura complacencia. O sea, quise llenar ese vacío que en la infancia se me formó, ¿no? Pero a base de estar analizando el apadrinamiento, las experiencias, todo eso, pues fui analizando que yo tenía una deformación mental, que no era real mi propia vida.
Y por eso pues también no pude convivir con ninguna mujer, porque no sabía, o sea, no sabía vivir el equilibrio de cómo darle a una mujer su real valor y pedirle que me diera mi propio valor a mí también. O sea, llegar a un equilibrio emocional, de compañía, de trabajo, todo eso, me costó mucho trabajo. Pero gracias a un grupo, ¿sí? Gracias a Neuróticos Anónimos, hoy ya vivo de otra forma, de otra manera. Muchas gracias. Sí, gracias, compañero. Pues sí, decirles también a ustedes, preguntarles qué le pueden decir a los radioescuchas, qué les ha ayudado estar dentro de Náuticos Anónimos, siguen sintiendo la culpa o ya no, y cómo la eliminaron. ¿Quién quiere comenzar primero? Adelante, Azucena. Sí, muchas gracias. Sí, pues como decía, yo todavía estoy en el proceso, pero sí me ha ayudado mucho la agrupación a que yo pueda quitar ese sentimiento de culpa, ¿no? O sea, ya no sentirme que no valgo o que en este caso, ¿no? Que no soy buena madre y pues más sentimientos de culpa. El Neuróticos Anónimos me ha ayudado a mí a fortalecerme yo, a fortalecer mi espíritu, porque pues de hecho uno llega con el espíritu pues hasta abajo, ¿no? Y pues a eso me ha ayudado a mí Neuróticos Anónimos, ¿no? Y a empezar a hacerme más responsable de lo que pienso, de lo que hago y también de lo que digo. Y pues eso sería para mí. Sí, muchas gracias, compañera. Pues sí, decirle a las personas que nos están escuchando que no están solas, que siempre hay un lugar donde poder dejar de sufrir. Finalmente, Neuróticos Anónimos es una alternativa para poder dejar de sufrir. Adelante, compañera, ¿puedes expresar algo? Sí, gracias. Pues invitar a las personas que se den la oportunidad de conocer el programa. Algo que yo puedo compartir que a mí me ayudó respecto a este tema y en general es aprender a conocerme. Escuchaba ahorita a mi compañero y es real, ¿no? Yo lo entiendo así. Es como decir, pues, ¿por qué haces agua de limón de esa manera y solo de esa manera? Pues porque fue la única manera en la que yo aprendí a hacerlo, ¿no? Y aquí me invitan a conocer otras formas. Y algo que a mí me gustó mucho cuando yo llegué fue que me dijeron, si tú decides quedarte, si tú te permites estar aquí, te vas a ahorrar años de sufrimiento. Y tus hijos, en mi caso, mi hijo, pues va a crecer a través de la asociación. Y entonces liberarme de estos patrones de conducta, dejar de replicar estas conductas, no por vanagloria, sino porque me han enseñado una forma diferente de vivir y que él sea un jovencito que tenga la oportunidad de ser, de crecer, de tener una manera diferente de vivir, de no tener que estar siempre teniendo que cumplir una expectativa, de no sentir ese miedo a ser suficiente. Me decían a mí el otro día, permítele, entrégale su caja de colores y déjalo que él pinte su vida como él quiera, acompáñalo, apóyalo, dale la oportunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado la asociación, ver crecer a un hijo con una forma diferente de vivir. Y a mí el conocerme, el aprender a ver de por qué me siento de esa manera y darme cuenta que es real. Para mí esa promesa que me hicieron cuando llegué es real, que me pueda yo ahorrar años de sufrimiento y poder trabajar con un niño y ahora un jovencito, ¿no? Que puede vivir de una manera diferente. Gracias. Sí, adelante, compañera, ¿quieres decirle a los que nos están escuchando cómo te ayudó en tu vida, en tu caso personal, a superar tu sentimiento de culpa, tu proceso? ¿Qué te ha dado el estar dentro de Náuticos Anónimos? Sí, bueno, pues yo también sigo en el proceso, y pues sí, seguir trabajando. Gracias a Dios, pues yo también llego a esta asociación en donde me permiten conocerme, me estoy conociendo a la persona, la mujer que yo soy, y pues le agradezco también a mi poder superior por permitirme llegar a este lugar y mantenerme, porque también muchas ocasiones he querido tirar la toalla, pero por tantas cosas que me han pasado a través de estar en esta asociación, sé que es mi lugar y ahí quiero seguir trabajando este sentimiento de culpa y muchas emociones
que me siguen atormentando. Entonces, pues también motivar a todos los que nos están escuchando a acercarse a a un grupo de neuróticos anónimos en donde pues salva vidas. Y pues muchas gracias. Sí, gracias, compañera. Pues sí, también, darle las gracias a las personas que se conectaron, al señor Alejandro López, siempre temas muy profundos y muy importantes. Felicidades para todos, que sigan la difusión para que todos pidamos ayuda al grupo. Muchas gracias. A Miguel Karima, saludos amigos, gracias por compartir con nosotros, muchas gracias por tus saludos. A Yolanda Betancourt, saludos a todos y gracias por compartir. Y sí, así es. También a Casi Cumbe, porque se tiene que cumplir con las expectativas de los demás. Ser conscientes y ser felices, dejar el pasado para vivir el presente. Pues sí, ¿verdad? También gracias por dejarnos sus comentarios. A Rosy Marmolejo, saludos a todos, gracias por compartir. También a Yolanda Betancourt, bueno, ya le habíamos dado las gracias. Muchas gracias que se conectaron, gracias por sus saludos. Y ahorita vamos a pasar a dar avisos. Adelante, compañera, ¿quieres avisar tu tema? Sí, gracias. Pues invitarlos a las personas que nos están escuchando. Vamos a realizar una junta de información al público el próximo martes 11 de agosto a las 11 de la mañana. El lugar es en Centro de Salud Manantiales, es en el aula de Secosama. Esta institución pues de sector salud nos ha permitido abrir un espacio cada 15 días, entonces pues vamos a comenzar este próximo 11 de agosto a las 10 de la mañana y se va a aperturar con una junta de información para invitar a aquellas personas que nos estén escuchando a que se acerquen, que se den la oportunidad de conocer cómo es Neuróticos Anónimos, a qué se refiere, cómo se sienten las personas que están dentro de esa asociación y que somos bienvenidos. La dirección es calle Presidente Miguel Alemán, número 184. Es en la colonia Manantiales en Nezahualcóyotl. Entonces, si no fuera posible que acudieran este próximo 11, pues esperarlos cada 15 días, a igual a las 10 de la mañana, con diferentes temas y que ojalá y se permitan, tengan la oportunidad de acercarse a conocer lo que es Neuróticos Anónimos. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna dirección de sus grupos que quieran dar? ¿Dónde los pueden localizar? Adelante. Sí, bueno, yo los invito a nuestro grupo Renacer, que es en calle Golondrinas, número 97, Colonia Benito Juárez. Sesionamos toda la semana, las noches de 6:30 a 8 de la noche y martes y jueves de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Dense la oportunidad de ir para conocer más esta asociación. Gracias. Sí, gracias, compañera. Adelante, compañera. Sí, mi grupo es Un Esfuerzo para Vivir en la Colonia Esperanza, en la calle 3, número 279. Nuestros horarios es de lunes a sábado de 7 a 8:30, los domingos de 6 a 7:30 y los lunes y miércoles de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Gracias. Sí, pues sí, ya casi estamos a la recta final, pues no nos podemos ir sino antes darle las gracias a la licenciada Rocío Román Fernández, que es la directora y fundadora de Nesa Radio, y a todos sus colaboradores por hacer posible, pues por darnos también la oportunidad de abrirnos este espacio para compartir un mensaje de vida y esperanza a través de la práctica del programa, ¿verdad? Y también darle las gracias a cada uno de ustedes que vinieron a compartir sus experiencias. Muchas gracias por dar su tiempo. Y también, ya que si usted conoce a alguien que esté padeciendo de sus emociones, puede buscar en la aplicación de Google Maps Neuróticos Anónimos AC con nuestro característico logotipo verde y encontrará el grupo más cercano a su localidad. También puede encontrarnos en la página oficial de Neuróticos Anónimos AC, que es www.neuróticos-anónimos.org.mx o también a través de WhatsApp al 55 73 84 33 30. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
Neuróticos Anónimos AC, jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión, y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos. 55 55 12 37.